activación sostenible. Llamamos a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y a Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI. Adelante, doctor Montes, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, ya entra el momento final del quinto Congreso de Agroindustria de la ANDI. La señora ministra, por efectos de la logística, los cambios de vuelos, no alcanzó a estar hoy con nosotros. Sin embargo, nos deja sobre la mesa siempre la posibilidad de mantener el diálogo claro y directo con ella y con su equipo. Independiente a que no está, pues Jorge, que nos habíamos comprometido en estar aquí desde hace un año, que en este mismo auditorio habíamos dicho hacer este quinto congreso. Vamos a hacer una conversación de lo que durante estos 2 días hemos visto. Y arranco con una, Jorge, ¿por qué no llegó ayer? Bueno, Camilo, pues primero que todo, mil gracias a ti por la invitación, a la Andy, a Bruce, que también que estuvo acá y se fue. Y la razón por lo que lo falseé ayer y no pude venir, porque ayer el Grupo Prisa organizó una discusión también sobre el sector agropecuario y estuve en un panel con la ministra de Agricultura conversando de muchos de los temas que estamos acá. Pero le decía a Camilo anoche cuando llegué aterrizando ya en el aeropuerto de Río Negro, que qué pesar haberse perdido la agenda del día de ayer, que estuvo fabulosa. O sea, tantas experiencias que seguramente ¿Cómo vieron la todos... agenda? Sí. No, pero ánimo, Ok. todavía no es la hora de almuerzo. Ojo que todavía no es viernes en la tarde, todavía en la mañana. Ok, listo, bien. No, estuvo muy buena y la de hoy pues una maravilla. Y viendo la agenda, Camilo, y como parte de esta conversación, pues al final lo de ayer en Bogotá termina siendo un poco ligado a lo que ustedes discutieron en este Congreso de la Agroindustria. Y ahí le decía a Camilo antes de subirnos que ayer me pasó algo en el panel que realmente termina siendo como aburridor, y lo vi tal vez en el panel donde estaba el director de la Agencia Tierras. Esa discusión o esa percepción que a veces se crea frente a qué es la agroindustria y versus el pequeño productor campesino, yo creo que si se lleva al terreno político le hace mucho daño a Colombia. Porque al final del día yo parto de la base de que todos los que hacen su labor en la producción agropecuaria son campesinos, porque vienen del campo. Y por el otro lado, la definición de agroindustria uno la puede ver por donde quiera. Y el representante Espinal, y aquí perdón que me extienda un poquito, Camilo, antes de hacerte una pregunta sobre ese tema, hay que reconocer que lo que hizo la plenaria de la Cámara de Representantes, eliminando 3 artículos que estaba proponiendo el gobierno, donde no nos hicieron caso sobre lo que sugerimos para ayudar a la formalización de la mano de obra, fue una cosa no solamente valiente, sino técnicamente muy sustentada. Y después salieron las bodegas a molerlos. A mí hasta inclusive me trataron de esclavista por allá un senador, y yo lo que le digo a la gente es, qué bueno que haya congresistas, y se impuso la mayoría en la Cámara de Representantes a hacer lo correcto. Pero devolviéndome a este tema, porque termina es entonces que si el grande, que si el pequeño, que si el agroindustrial, que si el pequeño campesino, y este se llama el quinto Congreso de la Agroindustria, ¿qué decirle a los que estaban en Bogotá de qué es realmente la agroindustria y por qué es tan importante para nuestro país? Sí, en la ANDI consideramos que la agroindustria debe entenderse, Jorge, en un sentido amplio, que incluye toda la cadena productiva. Ayer inclusive Bruce presentaba una cadena que consideramos debe ser una cadena inversa, que arranca en la demanda, en los hogares, tanto hogares nacionales como internacionales, comprender bien a esa demanda. Te voy a poner con un ejemplo. Si en Colombia hay 18 millones de personas que toman decisiones para afrontar el hambre, es decir, o que se saltan comidas, o que bajan el tamaño de las porciones, o que piden comida prestada en los bancos de alimentos, ¿cuáles son las necesidades nutricionales que ellos tienen? ¿Cuánta proteína le hace falta? Pero también si lo vemos por, no sé, por tipología de consumidor. No es lo mismo el que está buscando promociones, como nos mostró Camilo Herrera hoy en la mañana, que aquel que está buscando calidad.
Entonces, tenemos que comprender en esa cadena productiva la demanda. Luego, hay que comprender los canales, cómo esa demanda obtiene los productos agroindustriales. Entraron los hard discount, por ejemplo, y eso sí que está cambiando toda esta cadena. Claro, arrancaron con los productos más ¿cómo lo puedo llamar? Más empacados y demás, pero lo que están haciendo algunas compañías de supermercados, por ejemplo, en cadena de frío es impresionante. Y va a haber un cambio significativo en la cadena de frío, por ejemplo, para alimentos más frescos. Si comprendemos los canales, hay que preguntarse quién entonces le da el valor agregado desde la perspectiva, por ejemplo, de la transformación, y ahí entonces es un tema de dónde están ubicadas esas plantas de producción, y ahí se habla un poco de alimentos, por ejemplo. Y luego preguntas quién hace los acopios. Acopios que van a la industria o acopios que van al comercio o acopios que van directamente a la comercialización. Y esa cadena inversa, por supuesto, tiene un origen y un fin en el campo. Y entonces, ¿cuáles son las tierras que hay que usar? ¿Quiénes participan en ellas? Pero también hay que dar un paso atrás en la cadena, y es cuáles son los insumos, bioinsumos requeridos para poder cultivar. Entonces aparece toda esta gran conversación que María Elena está por aquí, de los de síntesis químico, los de síntesis biológico. Entonces, para nosotros, la agroindustria, primero hay que verlo en el marco de esa cadena que es amplia, donde, y ahí sí la aproximación sectorial va a que mucha gente cabe en esa conversación. Por eso, inclusive, no es menor que diga agro más, porque esto no es el agro o no es la industria, es todo el mundo. En un concepto que va más allá de industria en términos de solamente la transformación, por ejemplo, ¿cierto? O lo que bien decías ahora, el tamaño. En la industria de alimentos, por ejemplo, que son cerca de 46.000 industrias, es la quinta parte de la producción manufacturera de Colombia, la industria de alimentos. 46.000. El 95% son micro y pequeñas industrias. Entonces, estoy de acuerdo contigo, esto no es una discusión acerca de grandes versus pequeños o de quién es la propiedad, que si tiene mucho dinero, no, es acerca de esa conexión, esa creación de valor para aprovechar un potencial que no hemos aprovechado. Y déjame preguntarte ahí, y tal vez como para ver también la reacción del auditorio, porque claro, ustedes en 2 días dan una mirada de experiencias de otros países, que obviamente que están en nuestro hemisferio, el caso de Perú, miraron también los temas de Brasil, cosas que terminan siendo muy relevantes y hay muchas cosas para aplicar en Colombia, pero partamos de la base que Colombia tiene un contexto totalmente distinto. Y escuchando a Camilo Herrera esta mañana y a Nicolás Pérez y a Juan Fernando Lesaca en el panel anterior, todos coincidían en algo que ayer lo mencionábamos en la discusión con la ministra, y es, aquí como que a la gente se le está olvidando que el futuro del sector agropecuario depende de los consumidores. Ya digamos con todo lo que vieron ustedes en estos 2 días, ¿qué les queda desde la lógica, más allá de todo lo que hacemos conjuntamente para garantizar que la comida le llegue a los colombianos y a los mercados internacionales, pero qué les quedó frente y qué va a pasar con los consumidores? Sí, esta mañana Camilo Herrera nos hizo esta presentación acerca de qué está pasando desde la perspectiva del consumo. Hemos tenido un año muy apretado, muy apretado. Los consumos per cápita el primer semestre se vinieron al piso. Además, también reconociendo algo, por ejemplo, en la industria de alimentos, veníamos de 3, 4 años, inclusive antes de la pandemia, con crecimientos importantes. Cuando a todos nos confinan, nos dedicamos a comer. Salimos de la pandemia, se aprieta la capacidad del gasto del hogar, el consumidor va y busca promociones, va y busca, además que le empieza a rendir la plata en un momento inflacionario tan complejo. Empezamos a salir de la inflación y lo que vemos, sobre todo en este segundo semestre, es que se empiezan a recuperar algunos de esos consumos. Para efectos del próximo año que vemos en el consumidor colombiano, vemos que solo por efectos económicos los números tienen que ser mejores. ¿Por qué? Porque a diferencia del 24, que las bases del 23 eran buenas, porque el primer semestre del año pasado alcanzó a ser bueno, cuando ya solo por efectos económicos, al ser las bases del 24 más bajas, pues uno espera que el 25, solo por efecto económico, sea mejor, ¿cierto? Pero también empieza a ocurrir una cosa muy interesante, y es un consumidor que recupera y busca atributos diferentes al precio. Está buscando, por ejemplo, retornar a sus hábitos, está buscando retornar, por ejemplo, a privilegiar calidades o buscar calidades, ya no solo
valor, pues precio. Claro, eso le trae a las empresas de todos los sectores agroindustriales, en ese concepto amplio que les dije ahora, unas grandes oportunidades de innovación, de seguir satisfaciendo esas necesidades, sorprendiendo al consumidor, entregándole propuestas de valor que van más allá del solo precio. Entonces, por ejemplo, tuvimos el panel inaugural hablando sobre cuál es esa propuesta de valor que incluye el nombre y el apellido del Congreso, que es reactivación sostenible. Entonces, preveemos que va a haber un consumidor, estoy muy de acuerdo con lo que el presidente de Fedepalma anotó ahora, y es un consumidor que va a buscar sostenibilidad, pero tiene que ser a precios que pueda pagar. Eso en el local. En el internacional, lo que estamos viendo es que esa coyuntura de las cadenas globales de valor y la irrupción de ellas abre algunas oportunidades, no van a ser en el inmediato plazo, en que Colombia puede diferenciar el portafolio que le ofrece al mundo. Y aparece toda esta conversación de uso sostenible de la biodiversidad, economía circular, agua, producción baja en carbono, que los retornos a esas inversiones no van a ser en inmediato plazo, pero sí que nos puede fijar un espacio para diferenciar el portafolio que le ofrecemos al mundo. Camilo, y hablando del portafolio y ya pensando en el año entrante, más allá de lo que acabas de mencionar del consumidor final, tanto global como colombiano, cuando nosotros en la Junta de la SAC tenemos la discusión sobre, llamémoslo, esa perspectiva o esas preocupaciones que hay hacia adelante, pues nosotros tenemos en la parte de producción primaria, que es lo que mayoritariamente tenemos en la SAC, los temas de seguridad física en el territorio, indiscutiblemente, la seguridad jurídica, que aquí se conversó en ese fabuloso panel sobre los temas de la jurisdicción agraria, etcétera. Y hay otro que, pues recién lo vimos ayer en Villapinzón, con esa granizada tan violenta que tuvieron nuestros productores de papa, lo que pasó en Bogotá, lo que pasó aquí en la Vía Las Palmas, con el motociclista que resultó herido, que es un reflejo de lo que se viene el cambio climático. Y eso es como la cucharadita de incertidumbre que uno le puede generar a los procesos inflacionarios el año entrante. Pregunta doble. ¿Comparten desde la lógica de tu cámara en la ANDI esas dos preocupaciones? Y ya para la parte final de la cadena, ¿qué es lo que más los estresa para el 2025? A las dos seguridades que hablaste, seguridad física y seguridad jurídica, hablamos de una tercera que es seguridad energética. Esas tres seguridades hay que lograr mitigar las incertidumbres, si me permite la palabra. En particular, seguridad energética, tanto en costo de la energía y del gas como disponibilidad, que eso siempre va a estar relacionado. Ahí hay unas preocupaciones. Estamos viendo de todas maneras que es un proceso de transición, en el que no me refiero solo a transición energética, transición en disponibilidad y demás. Se nos vienen 2, 3 años, sobre todo en gas, que tenemos que ser capaces de pasar al otro lado, no solo para la industria de alimentos, ocurre en muchas industrias, por ejemplo, para insumos agrícolas. Necesitamos, sin destruir la demanda, porque el problema es que la gente salga de gas a otro energético, ya después devolverse es imposible, ser capaces de hacer esa transición para la energética. En seguridad también Bruce lo presentó con mucha precisión, sin duda en los costos de distribución y de primera y última milla. Ahí hay un gran reto en seguridad, que por supuesto implica un tema de articulación interinstitucional. Usted sí que sabe más de eso que yo, del trabajo con la fuerza pública, pero no solo en lo nacional, sino en lo local. Las conversaciones que ustedes también en el Consejo Gremial han tenido con el Ministerio de Defensa para que efectivamente ocurran cosas ahí. La seguridad jurídica, que me encantó ese panel que tuvimos ahora, y por supuesto aparece este gran reto de la discusión en el Congreso de la República. Ahí te quería preguntar un poco, Jorge, ustedes hacia dónde va el trámite, lo que están viendo ahora que viene. En este panel, por ejemplo, apareció la necesidad de precisar algunos elementos en el texto que efectivamente determinen cuál es el alcance. Yo creo que en términos generales todos reconocemos que ahí hay un asunto que hay que resolver, pero que no nos genere más incertidumbres. ¿Cómo estás viendo tú lo que sigue en ese proceso de jurisdicción agraria? Pues mira, para nosotros el escenario ya de lo que queda de este año, noviembre y diciembre, tiene una particularidad, y es que vamos al Congreso, pues está el tema de la reforma a la salud, donde la ANDI ha sido extremadamente activa en este tema, obviamente todos los temas de seguridad energética que lo has mencionado, pero sobre la cacerola, para ponerlo en términos avícolas, tenemos
el tema de la jurisdicción agraria y el tema de la reforma laboral. Y en el tema de la reforma laboral, eso se va a cruzar con la discusión del salario mínimo. Entonces, son tres cosas que no son menores desde el punto de vista del trámite político. Por otro lado, el ministro del Interior viene hablando y hablando y hablando del gran acuerdo nacional, y eso es como en el fútbol, ¿no? O como en el colegio, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Y realmente acuerdo no ha habido. Y obviamente, para nosotros, tanto en el de la jurisdicción agraria como en el de la reforma laboral, lo que ha habido es una mamadera gallo desde el punto de vista de que vamos a hacer acuerdos y no hay ningún acuerdo. De hecho, el gobierno nacional da el mensaje de urgencia para la jurisdicción agraria, lo que implica que entra por las comisiones primeras de Senado y Cámara y que van a buscar sacarla rapidito para que a inicios del año entrante eso ya esté en marcha. Son 80 artículos, al menos desde la SAC y los 21 gremios afiliados que tenemos, mandamos para 80 artículos, proposiciones para 21 artículos que no son menores y algunas de ellas se discutieron acá. Entonces no son pequeñas precisiones de lo que hay que hacer, sino realmente el fundamento de si el país va a tener seguridad jurídica o no. Y políticamente eso tiene, en mi opinión, una contradicción doble por parte del gobierno, la política y la técnica. La política, que también lo mencionaban en el panel, ¿cómo es posible que usted esté creando una jurisdicción agraria para quitarle funciones a los jueces? Porque cuando eliminan la fase judicial de los procesos agrarios, pues le están quitando trabajo a los jueces. Dos, va a haber una congestión judicial porque esos jueces agrarios que deberían ceñirse a los temas de la tierra, ahora van a mirar inclusive hasta los temas de contratos de maquinaria. Y algún abogado me decía, no, y también van a mirar divorcios, porque si en el divorcio hay metida una finca, termina en la jurisdicción agraria. Y claro, como me lo dijo un congresista, un senador de la Comisión Primera, pero Bedoya, no se preocupe, porque el momento mismo en que el gobierno radicó en el Congreso la jurisdicción agraria, ya está en manos nuestras. Y obviamente las comisiones primeras de Senado y Cámara son muy variopintas en su conformación de los partidos políticos que están, y pues obviamente nosotros ya hemos hecho la apuesta de ojo con esto, pero estamos en manos de los congresistas de cuál va a ser la ponencia que va a entrar para primer debate. Y aquí hay que decir algo con claridad. Eso no puede ser un tema del cambalache. Venga, yo le quito aquí, yo le pongo acá, porque estamos hablando de la seguridad jurídica. Es como el ejemplo que siempre hemos dado. Es como si la fiscalía, a partir de la fecha, te investigara, te acusara y decidiera. Por más de que haya culpables, pero las garantías judiciales son importantes. Y en el caso de la reforma laboral, sale de la Cámara, el gobierno ha logrado muchas cosas. En el caso nuestro, pues evidentemente no salió lo que el gobierno pretendía, afortunadamente, a pesar que desde el 2017 hemos venido desde la SAC diciendo, ojo con la informalidad laboral rural, hay que corregirla y demás. Y va a entrar a Senado y nos vamos a encontrar con la ministra del Trabajo el próximo 19 de noviembre para empezar a mirar el calendario de la discusión del salario mínimo. Discusión del salario mínimo que debe salir por concertación, porque estamos en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Y Bruce lo ha dicho muy claramente. La ministra se bypaseó el tripartismo porque no hubo ninguna concertación para la reforma laboral, y entonces nos vamos a sentar a hablar del salario mínimo a la par que estamos en la discusión de la reforma laboral. Eso va a ser bastante complejo y pues viendo aquí tantos empresarios, pues si yo fuera un empresario claramente, y más si tuviera que ver con la ruralidad, por eso te preguntaba qué les estresa, y eso genera una gran incertidumbre a la hora de cuáles son las decisiones que se van a tomar hacia adelante. De cómo salga la laboral, si sale, de cómo salga la jurisdicción agraria y por supuesto lo que haga las diferentes cortes. Y ya frente al salario mínimo, pues eso siempre es eso a veces es como más morbo que real discusión, pero nos toca ver qué pasa con los datos de inflación y como lo hablamos siempre con Bruce. Al final del día, toda la parafernalia, y es una comisión que le damos toda la seriedad, la lidera el Ministerio del Trabajo.
pero el que tiene la llave siempre es el Ministerio de Hacienda, porque cualquier punto más que la ministra, en este caso, del trabajo, quiera de salario mínimo, ¿cuál es el costo fiscal para el gobierno nacional por la nómina que tiene? Entonces, son tres cosas que seguramente no nos vamos a poder despedir para Navidad, porque nos va a tocar seguir en el Congreso de la República. Va a ser un par de meses muy calientes políticamente, creo yo, y creo que pues ahí seguiremos trabajando de la mano como lo hacemos siempre con la ANDI, la SAC y obviamente el Consejo Gremial. Quisiera hacerte una pregunta, Jorge, además por tu gran conocimiento en el mundo financiero, que haces parte pues, de la comisión y demás. Tuvimos un panel muy interesante sobre financiación. ¿Cómo estás viendo los instrumentos que el gobierno ha anunciado y las tasas y demás? ¿Dónde estás viendo hoy esa conversación de financiación? Pues mira, voy a simplificarlo y pues bueno, aquí los empresarios harán caras de que sí o que no. Por lo menos en mi sector, que tenemos los pequeños, medianos y grandes productores, el problema no es que haya crédito o no haya crédito, porque pues crédito hay. Y acá hay una discusión que la tuve con el presidente de la Asobancaria, porque si no existieran las inversiones forzosas para el sector agropecuario, y yo no sé si aquí haya alguien del sector financiero, no le prestarían al sector agropecuario como le prestan. ¿Sí o no? Tranquila. ¿Bien sí o no le prestarían? ¿A cómo le prestarían? Y es que esa es la diferencia. Entonces yo le decía a mi gran amigo Jonathan Malagón, porque armaron toda esa vaina. Pacto por el crédito y tal. El pacto por el crédito. Y yo le decía, de pronto no me va a volver a invitar a esta reunión, pero es que el problema no es el acceso al crédito. Para el productor el problema es a cómo le va a salir. ¿Por qué? Porque pues al final del día, cuando uno ve la inflación y lo que ha venido ocurriendo y las decisiones del Banco de la República, y claro, uno entiende el mercado, pues las tasas de interés no bajan a la velocidad que bajan las tasas del Banco de la República. Y en el imaginario colectivo está cuánto me vale el crédito. Y en el caso del sector agropecuario tiene una doble condición, o crédito de capital de trabajo o de inversión, y dependiendo del tamaño, los plazos hoy no sirven para los de inversión, si tú tienes que comprar una maquinaria para ir a meter una combinada allá en los llanos para el desarrollo del maíz y la soya. Entonces, parte de la propuesta que le hacemos al gobierno es, oiga, en el sector agropecuario tiene que pensarse esto de manera distinta y pues los bancos hacen una tarea porque pues es un negocio. Aquí todo el mundo está haciendo negocios, pero la preocupación para el productor, uno es la tasa de interés, indiscutiblemente, y sobre todo para el pequeño. ¿Por qué? Porque es que el pequeño está en el microcrédito, si es que no está en el gota a gota. Y una tasa de interés de microcrédito puede estar por encima del 25% efectiva anual y más. ¿Y cuánto está una tasa de crédito de fomento sin subsidio a la tasa de interés? Y como dicen, que es una cifra que hay que analizar en detalle, que dice que el 80% de la comida la producen pequeños productores, pues un productor que no tenga financiamiento apaga y vámonos. Entonces el pacto por el crédito, mientras, por lo menos es la postura de la SAC, no se vea con tasas de interés que sirvan, pues nada. Dos, salieron a decir que le van a meter 6 billones de pesos más al sector agropecuario. Y entonces yo hice la pregunta que había que hacer. ¿Eso es parte del plan indicativo de crédito para este año, que son 32 billones de pesos, o son 6 billones adicional? Y parece ser que 5 billones de los 6 son del Banco Agrario, que es banco público. Entonces, con todo respeto, los bancos no están haciendo ningún favor y no lo van a hacer. Pero a eso hay que sumarle una preocupación que te la mencionaba antes de subirnos a este panel. Y es que para algunos de nuestros sectores, uno sí ve que la gente está como, espera y verá. Porque el consumo de algunos alimentos sí se está cayendo o no está creciendo a la velocidad que ha crecido la oferta. Y hay gente, ayer me lo decían productores de papa de Cundinamarca y de otras zonas. Ya le dicen a uno, oiga, yo no sé si voy a sembrar otra vez porque me da miedo el tema del clima. Entonces, la colocación de crédito para el sector agropecuario no está creciendo a la velocidad que crece el del resto de la economía y yo creo que a la hora del pacto por el crédito y todo lo que se está haciendo, pues lo que hay es que generar condiciones para que haya una dinámica, pero indiscutiblemente, y hay un instrumento que no mencioné, o dos,
que no le corresponde al sector privado multiplicarlos. Al pequeño productor es una falla de mercado, tú necesitas subsidio tasa de interés y eso depende del presupuesto nacional. Y si un banco va a ir a colocar un crédito y le mira el scoring y le dice, uy no, volatilidad de ingresos y el tema de cambio climático, pues le van a cobrar más duro. Productor que no tenga seguro agropecuario, apaga y vámonos. Ayer Fasecol daba unos datos impresionantes con lo que pasó en Bogotá. De pronto la cifra la tengo mal, pero es como decir que de cada 100 carros, solo 12 tienen seguro contra todo riesgo. El seguro agropecuario en Colombia, el subsidio a la prima que da el gobierno nacional, solo alcanza para cubrir 300.000 hectáreas de cultivos. Y Colombia tiene 43 millones de hectáreas de frontera agrícola, póngale que estemos utilizando 8 millones. Entonces, ahí hay un gran problema, Camilo, que por eso te preguntaba, y bueno, ya hasta el año entrante, ¿qué? Pero pensando que nos quedan 4 minutos, no podía dejar de preguntarte por una cosa. Porque claro, aquí a veces como que nos miramos el ombligo mucho como Colombia. De lo que vieron de Perú, de lo que vieron de Brasil, si tú fueras ministro de Agricultura, ¿qué harías? Está, además, Gabriela, lo saludo, mi colega de la la Gran Asociación de Agroexportadores del Perú. También tuvimos Brasil y tuvimos Países Bajos también. También. Vimos esos tres. Yo le resumo tres grandes mensajes. Primero, Perú, una apuesta clara, estratégica de largo plazo, donde dicen, no la vamos a jugar por la agroexportación. Tierra, agua. Lo que hizo el Estado fue, al menos desde mi perspectiva, permíteme Gabriel, la voy a resumir desde mi lectura, fueron tres cosas. Primero, visión estratégica de largo plazo. No sé, Gabriel, cuántos ministros te hayan tocado en estos 15 años, pero estoy seguro que superó la decena de ministros. ¿Cuántos ministros tienen por gobierno ustedes? Decenas, mira. Aquí llevamos 2 años de gobierno y 3 ministros de Agricultura, ministras. Entonces, ojo, una visión estratégica a largo plazo. Ministro que llegue o ministro que salga, ahí hay una visión, ¿cierto? Entonces, algunos se alinean, otros no, tal. Tuvieron un debate inclusive sobre la ley que les permitió el gran desarrollo. Ahora Gabriel está liderando pues una actualización de toda la ley, pero es una visión estratégica a largo plazo. Segundo, el caso de Promperú, no sé si lo has visto. También estuvo aquí el nuevo director de Promperú en Colombia. Diplomacia sanitaria, eso sí que te lo he escuchado. Entonces, se sientan cada vez que la Cancillería va a un mercado, no es solo acerca de una discusión política, de cómo por delante es admisibilidad y los tiempos de admisibilidad y la conexión entre las autoridades sanitarias para que el tema funcione. Y una inversión en bienes públicos, que eso también te lo he escuchado. Entonces, todo el tema de los distritos de riego, cómo bajan agua de la sierra hacia el desierto, un trabajo muy importante en puertos y se conectan con el mundo. Caso de Perú. Caso de Brasil, tiene una gran diferencia, se apalanca en su demanda interna, es un mercado interno gigantesco, toman decisiones inclusive de importación estratégica a partir de su mercado interno. Dicho de otra forma, vaya pues véndale una libra de café a Brasil, eso sí, les compramos. Y necesitamos comprarles, no faltaba más. Entonces se apalanca mucho en su mercado interno, pero ojo, hoy son de los principales, si no el principal productor mundial de proteína animal, cárnicas y demás. Entonces se apalancan en su demanda interna para el mercado. Traen muy fuerte todo el tema de sostenibilidad, su selva amazónica, bueno, etcétera. También hay una aproximación súper interesante. Y el caso de Países Bajos, de Holanda, es que ¿cuál fue el dato? Creo que fue 23 veces cabe los Países Bajos en la geografía colombiana, 23 veces. 25, 26 veces. Claro, se soporta en un tema es que no tenían ni siquiera tierra. Nos explicaban que se la ganaron al mar. Son Países Bajos porque están por debajo del mar. Muy soportado en ciencia y tecnología y el rol con las universidades es todo reto, todo problema, se lo llevan a la universidad para que lo resuelvan. Entonces vimos tres modelos bien diferentes, pero que nos ayudan a inspirarnos en los siguientes pasos nuestros. Nos falta todavía estudiar muchos más. Y hay que ver, porque estoy de acuerdo contigo, cada país es diferente. En Colombia además cada región es diferente. Nosotros tenemos pues, que son 50 ciudades con más de 100.000 habitantes. Esto es geografía por todos lados. Entonces,
Me parece que esas reflexiones internacionales, no sé qué opinan ustedes, pero creo que nos trajo también un aire de reflexión acerca de qué más debemos meter en nuestra agenda de agro más industria muy hacia la acción. Y mira, te cuento una cosita, y ahora que veo aquí a Catherine, la presidenta de Corpojas, saludo especial, Catherine, jefe mía también, que ya hay como 3 jefes míos. Y ayer en el evento en Bogotá estaba Cartama, y se hizo una presentación fabulosa sobre lo que se está haciendo en inversiones de aguacate Hass. Y en la discusión con la ministra que tenía después le decía, mire, que fue un dato que me votó Catherine, en el último bloqueo a las carreteras por parte de los mineros, pues no solamente no llegaron las cajas de aguacate que tenían que llegar al puerto de exportación, sino que al menos en algunas de las empresas tuvieron que suspender la contratación de personas que iba a recoger la cosecha. Yo no sé si en Perú les tienen los bloqueos a las carreteras que tenemos nosotros. Aquí se están convirtiendo en parte del paisaje y se está incubando una cultura del chantaje que es terrible para Colombia. Esa es, digamos, como la noticia que no fue tan chévere de compartir ayer. Pero ahora, antes de subirnos, me llegó un WhatsApp del presidente de FENAVI que está en la China, a pesar del gobierno, mi estimado Julián. Y se hizo un trabajo por parte del gremio avícola de Colombia, FENAVI, con su par chino, y el gobierno chino ya decidió, y eso lo puso en Twitter, que van a venir a visitar plantas para el acceso del pollo al mercado de la China. Pero no quisiera terminar este panel sin hacerte una pregunta de comercio internacional. El 20 de enero se posiciona el presidente Donald Trump. ¿Qué esperan ustedes de la ANDI con todo lo que ha anunciado en materia arancelaria? Usted sabe que yo la vocería de la ANDI no la puedo alcanzar a tener toda, pero entonces le voy a hablar ¿Qué piensa la Cámara de Alimentos de la ANDI? Claridad más meridiana, porque por aquí está nuestra directora de comunicación, entonces tengo que ser muy prudente, por supuesto, en la respuesta. Pero un comentario real es que para la industria de alimentos, un mercado relevante para nosotros es Estados Unidos, pero bien relevante. Y el acuerdo de libre comercio ha sido para nosotros un mecanismo que le da estabilidad a esa relación que siempre va en doble vía. Creo que nos hemos, en general, tragado un paradigma que hay que romperlo, y es que exportar es bueno, pero importar es malo. No hay país relevante en el mundo que se haya integrado en las cadenas globales de valor solamente creyendo que es que exportar es bueno y que importar es malo. Nosotros en la Cámara sí tenemos un reto hoy, y es esa estabilidad al acuerdo que nos permita que opere en doble vía. Entonces hoy estamos, por ejemplo, en una discusión jurídica, judicial, pues jurídica en el sentido en que pues hay una investigación de medidas de salvaguardia por subsidio a la exportación de leche en polvo, y ahí hay un debate en la cadena, no faltaba más, pero lo que nosotros sí necesitamos es que haya estabilidad en las reglas de juego, que se haga la investigación, respetando el debido proceso, que todas las partes puedan presentar sus argumentos y que en derecho se falle. Entonces te lo pongo como ejemplo porque sin duda, y Bruce lo presentó en la presentación de ayer, que ahí hay una incertidumbre que viene en el escenario. Pues bien lo dijo el presidente electo, que su palabra preferida ahora son aranceles. Entonces vendrá una conversación acerca del tema. Para nosotros en la industria de alimentos, Estados Unidos es un mercado muy, muy importante que tiene que jugar en doble vía, que podamos traer materias primas, pero que nuestros productos efectivamente entren con las preferencias que debe tener un acuerdo a los Estados Unidos. Tenemos compañías que venden en todos los estados de los Estados Unidos. Y no es ya solo un tema acerca del mercado de la nostalgia. No, son productos colombianos hechos para el mercado de los Estados Unidos. Entonces, insisto, hay una oportunidad gigante. Pero ojo a este dato, Jorge. Desde Colombia exportamos a 139 países del mundo alimentos con valor agregado. África, por ejemplo, de los 55, 56 países del mercado africano, las empresas instaladas en Colombia exportan de forma recurrente a 42 de los mercados. La propuesta de valor que tiene la industria de alimentos para ese mercado africano es súper interesante, hace muy buen fit, costo, propuesta de valor. Tenemos que lograr que en estos 2 años que quedan con el gobierno logremos consolidar, por ejemplo, ese mercado, que es un mercado interesante para la oferta colombiana. Espero haber salido por donde era para la... No, puede ser el vocero de la ANDI, ¿no? Oiga, ¡Qué diplomacia!
Cancillería, ve, aquí tiene... No, pero mira una cosa que mencionaste que ayer también salió en la conversación y es, claro, eso es un tema de doble vía. Y nosotros en la parte de producción primaria con Estados Unidos tenemos una relación muy estrecha, que la tienen los consumidores. Y son más de 6 millones de toneladas de maíz amarillo, maíz blanco y frijol, soya y torta de soya, terminan siendo 2. Gran parte viene de Estados Unidos, que claro, uno diría, produzcámoslos acá. Pero pues es un tema de competitividad. Y me dio mucho gusto esta mañana, vaya, anoche tarde, ver al nuevo presidente de FENALCE, que tuvo una reunión con empresarios que consumen materia prima para la producción de proteína de origen animal. Y ahí veo a Laura Pasculi, nuestra directora de la Cámara de Alimentos Balanceados, de que ojalá eso sea posible. Pero el referente, ¿cuál es? Y por eso la pregunta primera que te hacía. Es el consumidor el que manda. Porque si nos vamos, como en un principio dijo el gobierno que iba a renegociar el TLC, o que de pronto iban a subirle los aranceles al maíz y la soya, pues era pegarse en un tiro en el pie, por lo que eso le iba a generar al bolsillo de los consumidores. Y en su momento, cuando hablaron de renegociar, a mí siempre ese es el dicho que más me gusta decir, eso es pelea de tigre con burro amarrado, y uno tiene que saber quién es el tigre y quién es el burro amarrado. Porque además, donde Colombia tomara una decisión en ese sentido, la retaliación para nuestros productos exportables, el aguacate Hass, el café, solo en la parte primaria es terrible. Que de hecho ayer me enteré que uno de nuestros empresarios colombianos de este departamento de aguacate Hass, mejor dicho, es de los mayores proveedores de aguacate para Chipotle. Y me contaba que la gente de Chipotle dice, nosotros somos pollo y aguacate. Uno quisiera ver, va a ser muy difícil obviamente porque los gringos son muy proteccionistas cuando quieren que llegara el pollo colombiano también a los Estados Unidos. Pero bueno, ya como es la hora de almorzar y ya la gente está haciendo caras y hablando de comida nos da más hambre. Camilo, mil gracias por la invitación. A ti, Jorge, muchas gracias. Y a ustedes por estarse hasta esta hora. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los dos por sus aportes y de esta manera le damos nuevamente la palabra a Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI. Adelante, doctor. Bueno, también me corresponde dar el cierre al 5º Congreso de Agroindustria de la ANDI. Primero quiero agradecerle a todos mis colegas que participaron de forma tan activa en este trabajo, a las colegas directoras de cámaras, Alejo, que también estuvo moderando uno de los paneles. Sin duda, la ANDI, y ahí sí ya no hablo solo como director de la Cámara, tenemos una conversación que traerle a este gran mundo del agro más la industria. Y podemos traer esa conversación con esos elementos que planteó Bruce en la instalación, de pensar en una cadena inversa, pero que, centrado en la demanda, hay un montón de cosas que tienen que ocurrir. Por eso esperamos volvernos a ver en el que sea el 6º Congreso de Agroindustria. Esperamos sea o el próximo año, cuando Bruce y la Junta de Dirección General determinen. Tenemos muchos temas para poner sobre la mesa. Queremos escucharlos a todos ustedes con sus propuestas. Varios me han preguntado, nosotros publicamos las memorias en la página del Congreso, en el mismo sitio en el que se inscribieron, ahí quedan publicados, y ya hay una sección donde está Agro más Industria, que está esos elementos de la estrategia que Bruce presentó ayer, donde esperamos recibir, como bien lo dijo él, sus propuestas, sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, para que efectivamente mantengamos esta conversación. Quiero agradecerle muy especialmente a todos los afiliados que participaron. Más de 300 personas, 312 personas estuvieron en estos 2 días de congreso y sin duda para nosotros en la ANDI es un gusto tenerlos aquí siempre en la casa de los empresarios, recibiendo sus propuestas, desafiándonos en lo que hacemos y esperamos el próximo año volvernos a ver o cuando la Junta y Bruce determinen el próximo Congreso de Agroindustria. Muchas gracias a todos por haber venido a este medio. Bueno, y de esta manera damos por concluido el 5º Congreso Agroindustrial de la ANDI. Agradecemos a todos su participación y compromiso con el desarrollo de este encuentro y del sector agroindustrial en Colombia. Más adelante llegarán las memorias de este evento a sus correos. Muy buenas tardes para todos y hasta una próxima oportunidad.